Aprenderemos a calcular el perímetro de polígonos irregulares. Ana, Tomás y Cata están mostrando polígonos con distintas medidas. ¿Cuál es el perímetro de cada polígono? Para poder contestar a la pregunta, veamos los polígonos un poco más de cerca. Entonces, ¿cuál es el perímetro de cada polígono? Calculemos. Primero el polígono de color morado. Para calcular su perímetro, sumemos las medidas de los lados. 4 centímetros, más 7 centímetros, más 5 centímetros, más 8 centímetros, más 2 centímetros, lo que resulta 26 centímetros. Así que el perímetro del polígono es de 26 centímetros. Sigamos con el siguiente polígono. Para calcular el perímetro, sumamos las medidas de los lados, 6 centímetros, más 3 centímetros, más 4 centímetros, más. Hay un lado cuya medida no conocemos, así que el perímetro no se puede calcular. Entonces, tengamos presente que para calcular el perímetro de un polígono debemos conocer la medida de todos sus lados. Sigamos con el último polígono, que es un rectángulo. Conocemos la medida del ancho, que es 4 centímetros y la del largo, que es 6 centímetros. Como los lados opuestos miden lo mismo, podemos concluir que el lado que está arriba mide 6 centímetros, y el lado que está a la derecha mide 4 centímetros. Entonces, para calcular el perímetro del polígono, sumamos 4 centímetros, más 6 centímetros, más 4 centímetros, más 6 centímetros, lo que resulta 20 centímetros. Entonces, el perímetro del primer polígono es de 26 centímetros. El perímetro del segundo polígono no lo pudimos calcular, ya que no conocíamos la medida de uno de sus lados. El perímetro del tercer polígono es de 20 centímetros. Estos polígonos son irregulares, ya que no se cumple que todos sus lados posean la misma longitud, ni que todos sus ángulos interiores compartan la misma medida. ¿Sabías que, para calcular el perímetro de polígonos irregulares, se deben conocer las medidas de todos sus lados? Por ejemplo, al calcular el perímetro del siguiente triángulo, se deben sumar las medidas de sus lados. Así, 5 centímetros, más 8 centímetros, más 11 centímetros, lo que resulta 24 centímetros. Así que, el perímetro del triángulo es de 24 centímetros. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es el perímetro del siguiente polígono? Observa el polígono. ¿Qué se debe hacer para calcular el perímetro? Piénsalo un momento. Para calcular el perímetro se deben sumar las medidas de los lados, así, 11 metros, más 12 metros, más 6 metros, más 9 metros, lo que resulta 38 metros. Entonces, el perímetro del polígono es de 38 metros. ¿Sabías que, para calcular el perímetro de un rectángulo, solo es necesario conocer las medidas del largo y el ancho, ya que los lados opuestos miden lo mismo? Por ejemplo, al calcular el perímetro del siguiente rectángulo, cuyo largo mide 13 centímetros y el ancho 7 centímetros. Como sabemos el largo y el ancho, podemos concluir que el lado de arriba mide 13 centímetros, y el lado de la derecha mide 7 centímetros. Entonces, para calcular el perímetro sumamos la medida de los cuatro lados, así. 7 centímetros, más 13 centímetros, más 7 centímetros, más 13 centímetros, lo que resulta 40 centímetros. Así que, el perímetro del rectángulo es de 40 centímetros. Resolvamos un problema. Problema. Por las mañanas Ana corre por el borde de una cancha de fútbol. La cancha mide 90 metros de ancho y 120 metros de largo. Si da 3 vueltas, ¿cuántos metros corre cada mañana? Para resolver el problema vamos a analizarlo y buscar una estrategia para solucionarlo. Entonces, primero determinemos los datos útiles, los cuales son: forma de la cancha, de rectángulo. Medidas de la cancha. El ancho mide 90 metros y el largo 120 metros. Cantidad de vueltas que corre, 3. Por otro lado, lo que se debe calcular para responder a la pregunta, son los metros corridos en total cada mañana.
Ahora, determinemos una estrategia para dar respuesta a la pregunta. Una posible estrategia es hacer un dibujo o esquema para organizar los datos y realizar los cálculos necesarios. Entonces, podemos dibujar una cancha, la cual es de forma rectangular. También, sabemos que el ancho mide 90 metros y el largo 120 metros, así que lo escribimos. Como la cancha es de forma rectangular, podemos determinar que el lado de abajo mide 120 metros, y el lado de la derecha mide 90 metros. Entonces, primero calculemos la distancia recorrida en una vuelta. Para ello hay que calcular el perímetro de la cancha, el cual se calcula sumando las medidas de los lados, así, 90 metros, más 120 metros, más 90 metros, más 120, lo que resulta 420 metros. Así que cuando Ana corre una vuelta a la cancha, recorre 420 metros. Pero nos están preguntando por la distancia que corre al dar 3 vueltas. Para calcular esa distancia debemos multiplicar los 420 metros por 3, lo que resulta 1260 metros. Entonces, Ana corre 1260 metros cada mañana. Aprendimos a calcular el perímetro de polígonos irregulares.